que si tenemos una hipótesis nula especificada y esa hipótesis nula se considera cierta en el procedimiento, lo que fijamos es una probabilidad alfa para iniciar el procedimiento de prueba. Entonces, este valor alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿qué sería el error tipo 1? Rechazar una hipótesis nula que sea cierta. Esa alfa, que es la medida del área de rechazo, y que lo establecemos arbitrariamente, pero por ser una medida de riesgo debe ser baja, esa probabilidad es el puntapié inicial para el cálculo de otras probabilidades. Entonces, si la hipótesis nula es cierta y alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cierta, su complemento 1 menos alfa es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula cierta, lo cual implica una acción correcta. Por otra parte, si la hipótesis nula fuere falsa, ¿qué pasaría? Tendríamos que darle un valor alternativo al parámetro. Entonces, si el valor del parámetro es 150 y nosotros especificamos que es 160, bueno, le estamos dando otro valor y consideramos que este valor es falso. En consecuencia, cuando la hipótesis nula se considera falsa, ocurre que rechazar una hipótesis nula falsa es también una acción correcta, es adecuado, y esa probabilidad se llama 1 menos beta. Esa probabilidad 1 menos beta es lo que le llamamos potencia de la prueba. Es la medida probabilística de que con esta prueba y con esta muestra nosotros podemos captar diferencias en el valor del parámetro. Es decir, si el valor del parámetro fuere distinto de lo especificado en la nula, entonces, ¿qué probabilidad hay de captar esa diferencia? ¿Qué probabilidad hay de rechazar esa hipótesis nula cuando sea falsa? Y, por otro lado, tenemos el complemento de la potencia de prueba, que es beta, que también es cuando se produce el hecho de que la hipótesis nula es falsa, y esta probabilidad beta es la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es aceptar una hipótesis nula que sea falsa. Es una acción incorrecta, es un error, y la probabilidad de ese error es beta. La probabilidad que nosotros fijamos es alfa. Su complemento 1 menos alfa lo sacamos por diferencia, y las probabilidades beta y 1 menos beta las calculamos cuando cambia el valor del parámetro. Es decir, si el valor del parámetro en la nula fuera 150 y nosotros decimos que el valor del parámetro es 160, nuestra distribución va a tener como parámetro el valor 160. Entonces allí, al cambiar el valor del parámetro, cambia la distribución y por ende, manteniendo las regiones de rechazo y no rechazo que hemos fijado en base al alfa, calculamos las probabilidades beta y 1 menos beta. Eso es todo el secreto de estas probabilidades. Estas probabilidades se calculan a partir de haber fijado un alfa. Fijando el alfa se establece región de rechazo y no rechazo, y esas regiones se mantienen. Cuando cambia el valor del parámetro, se modifica la distribución y hace la necesidad de que surjan medidas de área distintas para la región de rechazo y no rechazo. Entonces, estas probabilidades, 1 menos beta, que es el área de la región de rechazo, y beta, que es el área de la región de no rechazo, cuando el valor del parámetro cambió, no es el que estaba especificado en la nula, sino es otro valor alternativo, son las probabilidades beta y 1 menos beta. Son elementos de evaluación de la capacidad de la prueba. En definitiva sería eso, están midiendo la calidad de la prueba que hemos planeado para esa muestra y con ese alfa. Entonces, gráficamente sería esto. Si yo tengo un parámetro que asume un valor determinado y marco el área de rechazo con el alfa y el área de no rechazo es el complemento, esto es cuando la hipótesis nula es cierta. Si mantengo esta área de rechazo y no rechazo, esto sigue siendo área de rechazo y esto sigue siendo área de no rechazo, y resulta que el parámetro cambia en su valor, acá pasó de 150 a 200, al producirse ese cambio en el valor del parámetro, porque la hipótesis nula es falsa, entonces ocurre que estas áreas tienen otra medida probabilística, y la probabilidad de la región de rechazo es 1 menos beta, y la probabilidad de la región de no rechazo es beta. Entonces el cálculo de estas probabilidades no es nada más que un cálculo de probabilidad en una distribución donde el parámetro cambió. Esto lo vamos a aplicar únicamente para el caso de la media poblacional, cuando el estimador del parámetro es la media muestral, y cuando la varianza poblacional sea conocida, o sea que trabajamos sobre la distribución Z normal 0,1. Perdón, la distribución Z, o sea, la distribución normal con la distribución de la media muestral, no la Z normal 0,1, sino la distribución de la media muestral.
Entonces acá la distribución de la media muestral tiene media 150 y una varianza determinada, y acá la distribución de la media muestral tiene media 200 con esa misma varianza, y manteniendo las regiones, 1 menos beta y beta no es nada más que el cálculo de probabilidades. Entonces vamos un poquito a ver en qué consiste todo esto. Cuando pensamos en estas probabilidades, hablamos de la función potencia y la curva operatoria característica. ¿Por qué? Porque estas probabilidades se calculan para varios valores alternativos del parámetro y dan lugar a una función que depende del valor del parámetro. Entonces, para realizar una prueba de hipótesis se va a definir un estadístico de prueba en cuya distribución de probabilidades tenemos. Lo que hacemos es considerar que alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando sea verdadera, y beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando sea falsa. Entonces, aquí tenemos los criterios de decisión que vimos recién. Beta es la probabilidad de aceptar o no rechazar la hipótesis nula falsa. Alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cierta. Ambas son probabilidades como medidas de riesgo de cometer los errores llamados tipo 1 y tipo 2, respectivamente, para alfa y beta. Bueno, la elección de un criterio de test que define reglas de decisión adecuadas a la hipótesis que queremos probar depende de la potencia que tenga la prueba para detectar cuándo rechazar o no una hipótesis nula. Lo que está diciendo acá es que la potencia de prueba actúa como un elemento de evaluación de la calidad de la prueba que estamos realizando. Porque esa regla de decisión que hemos establecido, esa región de rechazo y no rechazo que establecimos para el alfa determinado en base a esa muestra, es la que se va a mantener, y luego calculamos las mismas probabilidades para esas áreas, pero pensando en un cambio en el valor del parámetro. Entonces, si el valor del parámetro fuere este o este o este o este, o sea, los valores alternativos, calculamos las probabilidades en las distribuciones que surgen ante un cambio en el valor del parámetro. ¿Qué pasa? Si 1 menos beta es la potencia de prueba, es la capacidad que tiene la prueba de detectar la diferencia o los cambios en el valor del parámetro. Entonces, si es una capacidad que tiene la prueba, tiene que ser una probabilidad alta. Y en la medida que más alta es la probabilidad 1 menos beta, para valores del parámetro más cercano al que especificamos en la nula, decimos que la prueba es más potente. Entonces, una prueba es más potente cuando tiene mayor probabilidad 1 menos beta, para valores del parámetro que están más próximos al valor del parámetro en la nula. Esas curvas de potencia alta son las que indican que la prueba es potente. ¿Y para qué es potente? Para captar las diferencias en el valor del parámetro ante una situación en que el parámetro no sea específicamente el que especificamos en la nula. Porque ¿qué pasa? No tenemos certeza de que el parámetro sea el de la nula y no tenemos certeza de que el parámetro asuma un valor diferente. Pero ¿qué pasa? Tenemos que pensar, ¿qué pasaría si el parámetro asume un valor diferente? Entonces, por eso calculamos las probabilidades de 1 menos beta y beta para medir con 1 menos beta la potencia, la capacidad de captar la diferencia, y con beta la probabilidad de cometer el error tipo 2. Supongamos que se han establecido las siguientes hipótesis con respecto al parámetro poblacional mu. Entonces acá tenemos una hipótesis nula que dice que el parámetro es menor o igual que 5, y la hipótesis alternativa que el parámetro es mayor que 5. Entonces la prueba de hipótesis es unilateral derecha. Nosotros marcamos, dice además, se conoce que la desviación estándar poblacional puede ser por algún trabajo realizado anteriormente de 2. Sigma igual a 2. Se toma una muestra de n 16 elementos y además suponemos que la variable x se distribuye normal en la población. Por lo que la variable media muestra debe tener distribución normal con una media de 5 y una desviación estándar de 2 sobre la raíz de 16, que es 4. Por lo tanto, va a tener una desviación estándar de 0,5. Ahora bien, si esa es la desviación estándar, la varianza
es ese valor al cuadrado, o sea, 0,5 al cuadrado, 0,25. Y el estadístico de prueba será un estadístico Z definido como x media menos mu sobre sigma dividido a raíz de n, que va a tener distribución normal 0,1. Como se trata de una prueba unilateral derecha, entonces vamos a tener un punto crítico ubicado a la derecha de la distribución. Entonces, si nosotros marcamos en la distribución de la media muestral la media de 5 y establecemos la varianza de 0,25, tal cual como la habíamos calculado recién, en la distribución de x media, la media es 5 y la varianza 0,25, y fijamos la probabilidad 0,05 para el área hacia la derecha, porque la prueba es lateral derecha, el punto 5,8224, este punto 5,822, es el punto crítico, x media crítico, que delimita las regiones de rechazo y no rechazo. Entonces 5,82 pasaría a ser el x media crítico que delimita las regiones de rechazo y no de rechazo. Entonces 5,82 está acá, esta es la región de rechazo y esta es la región de no rechazo. Hasta aquí estamos, para un alfa de 0,05. Entonces la probabilidad de que x media sea mayor a x media crítico, si la media es 6 y la desviación sobre la raíz de n es 0,05, es 1 menos beta. A partir de ahora el planteo será el cálculo de las probabilidades de que se rechace la hipótesis nula cuando el verdadero valor del parámetro mu es 6, ya que se considera falso el valor asignado al parámetro en la hipótesis nula, que era 5. Entonces ahora cambia el valor del parámetro ahora es 6, no 5. Consideramos falsa la hipótesis nula. Entonces, nos vamos acá y decimos, esta era nuestra área de rechazo y nuestra área de no rechazo cuando la hipótesis nula es cierta y el valor del parámetro es 5. ¿Qué pasa si el valor del parámetro es 6 y tenemos que calcular las probabilidades del área de rechazo y del área de no rechazo? La probabilidad del área de rechazo es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que sea falsa, o sea que es una acción correcta y es 1 menos beta. Y la probabilidad del área de no rechazo es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa. En consecuencia, la probabilidad de no rechazar o aceptar una hipótesis nula falsa. Esa probabilidad es un riesgo, es la probabilidad de cometer el error tipo 2, y esa probabilidad es beta, medida de riesgo de cometer el error tipo 2. Vuelvo a repetir, no rechazar la hipótesis nula que sea falsa. En consecuencia, si seguimos sobre la distribución de la media muestral, ahora la media muestral tiene media 6 en lugar de 5. ¿Se dan cuenta de esto? Media 6 en lugar de 5. La varianza sigue siendo la misma, 0,25. En consecuencia, si el valor del punto crítico que hemos puesto acá es 5,822, calculamos la probabilidad hacia la izquierda, que es beta, 0,3609, y hacia la derecha, que es 1 menos beta, 0,6390. Entonces, esta área de probabilidad mide 0,6391 y es la probabilidad 1 menos beta. La probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa, y en términos de cálculo es la probabilidad de que la media muestral sea mayor al punto crítico 5,822. La probabilidad de que la media muestral sea mayor al punto crítico 5,822 es 1 menos beta. Su complemento, la probabilidad de que la media muestral sea menor al valor 5,822, es la probabilidad beta. Entonces, de este modo, con la distribución de probabilidad de la media muestral, cuando le cambiamos el valor del parámetro, con la misma varianza, obviamente, porque no cambia eso, se calculan las probabilidades hacia la derecha, que es la potencia de prueba, o hacia la izquierda, que es la probabilidad beta. Entonces ahora vamos a suponer que el valor del parámetro es 7. Entonces, ¿qué pasaría si el valor del parámetro es 7? Si el valor del parámetro fuera 7, tendríamos una distribución de la media muestral con una media de 7 y una varianza de 0,25. Cuando el valor del punto crítico es 5,82, entonces calculamos el área a la izquierda, que es beta,
0,0923 y el área a la derecha, que es 1 menos beta, 0,9907. Lo tenemos acá gráficamente, este es el punto 5,82, el área a la derecha es 9908 y el área a la izquierda es 0,0092. Quiere decir entonces que tenemos una mayor probabilidad 1 menos beta, una potencia de prueba más alta cuando nos alejamos del valor del parámetro, en la nula. Eso es siempre así. En la medida que más nos alejemos del valor del parámetro en la nula, vamos a tener mayor potencia de prueba. El tema es que la función potencia se vaya aumentando en la medida y que la altura de la curva sea alta para valores más cercanos del parámetro al especificado en la nula. Aquí tenemos la función potencia graficada. Si nos fijamos, el valor del parámetro en la nula era 5. Cuando el valor del parámetro es 6, tenemos una potencia de prueba de 0,60 y algo, 0,6387, 0,64 prácticamente. Cuando el valor del parámetro es 6,5, fíjense, tenemos 0,9123. Cuando el parámetro asume el valor 7, tenemos 0,9907, y cuando asume el valor 7,5, 0,9996. A partir de este punto se va a estabilizar prácticamente en 1, la potencia de prueba, pero lo que está indicando es que para valores más cercanos al del parámetro en la nula, la potencia de prueba asume valores inferiores a 0,64. O sea que tenemos una potencia relativamente baja. 0,64 para valores cercanos no es tan alta. Podría ser más alta si nosotros modificamos el nivel alfa. Si el nivel alfa se achica, vamos a tener una menor potencia. Si el nivel alfa aumenta, vamos a tener una mayor potencia. Entonces, si el alfa en vez de ser 0,05 se traslada a 0,10, ese aumento en el alfa va a provocar una mayor potencia de prueba para valores del parámetro más cercano al especificado en la nula. ¿Está? Entonces tenemos más riesgo alfa, pero menos riesgo beta. El riesgo beta sería el que tenemos acá, el complemento de 1 menos beta. Si nos fijamos, cuando el valor del parámetro está en la nula, alfa es 0,05 y 1 menos alfa es 0,95. Cuando el valor del parámetro fuere 6, la potencia de prueba es 0,63 o 0,64, y la probabilidad beta, el riesgo de cometer el error tipo 2, es 0,36. O sea que para medida de riesgo 0,36 es alto. Luego, cuando tenemos 6,5, el riesgo bajó a 0,09. Cuando el valor del parámetro fuere 7, el riesgo es más bajo, prácticamente 0, y 7,5 ya el riesgo se torna nulo. Entonces, hay menor riesgo cuando nos alejamos, pero en los valores cercanos del parámetro al que especificamos en la nula, tengo un riesgo alto de 0,36. Para bajar ese riesgo tendría que aumentar alfa. Esa es la idea. Entonces, esta es la curva de potencia. Si yo hago la comparación de varias curvas de potencia para una misma prueba, podríamos ver que según como establezcamos los valores de alfa, vamos a tener curvas más altas o más bajas. Siempre es mejor una curva de potencia más alta porque asegura mayor probabilidad de captar la diferencia entre el valor del parámetro en la nula y el valor alternativo del parámetro que estamos suponiendo que puede ocurrir alternativamente al especificado en la nula. Entonces, suponemos que el valor del parámetro no fuere 5, sino 6, ¿qué pasa? Bueno, tenemos una probabilidad de 0,64 de captar esa diferencia. Ahora, 0,64 es una buena probabilidad, sí, es buena probabilidad, pero podría ser mejor si el alfa fuera de 0,10, por ejemplo. Entonces corremos más riesgo alfa y menos riesgo beta, o tenemos más potencia. Bueno, esta es la curva operativa, y lo que les comentaba, que había pensado en una ejercitación. Acá vamos a ponerle un poquito más a esto. Ahí se ve mejor, me parece. Esta actividad se las voy a subir, es actividad de revisión de prueba de potencia de prueba.
Nos dice lo siguiente: un estudio de mercado realizado para instalar una zapatería en un centro comercial indicó que las ventas promedio semanales por local en el rubro calzado es de 135 miles de pesos. Sin embargo, hay sostenidos comentarios de que una caída en las ventas generales, y para analizar la situación se ha tomado una muestra de las ventas realizadas por 36 zapaterías en la última semana, lo que dio un promedio de ventas de 120 miles de pesos. Si la desviación estándar de las ventas es de 60, esas desviaciones estándar las consideramos poblacionales. Escribe la hipótesis, o las hipótesis. Bueno, la hipótesis nula nos va a decir que el promedio de ventas es mayor o igual a 135, y la hipótesis alternativa de que es menor, porque el resultado muestral es menor, y bueno, si yo demuestro que efectivamente los resultados muestrales son significativamente menores a 135, vamos a poder refutar esto de que efectivamente se vende 135 o más. Entonces, la idea es que se plantea una prueba lateral izquierda. Entonces nos dice acá: determine el valor de las ventas promedio hasta el cual rechazaría la afirmación de que las ventas en promedio semanal son de 135. Trabaje con un nivel de significación de 0,05, indique cuál es la decisión que debería tomar en relación a la hipótesis nula utilizando el resultado muestral. Entonces, lo que me está pidiendo acá es el valor de las ventas promedio, o sea, de la media muestral, para el cual rechazaría la afirmación de que las ventas en promedio semanal son de 135 pesos. O sea que me está pidiendo el punto crítico que corresponde a la media muestral, el punto que delimita la región de rechazo y no rechazo en la distribución de la media muestral, que por ahora tiene una media de 135 en la hipótesis nula y una varianza de 60 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, que es 36. Entonces, estaríamos en presencia de una distribución de la media muestral sobre la cual vamos a calcular el punto crítico, y en base a ese punto crítico vamos a delimitar la región de rechazo y no rechazo. Si queremos, con el 120 tomamos la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, que es lo que nos pide después. Entonces nos vamos acá y marcamos las hipótesis como lateral izquierda. El X media crítico lo pueden resolver de este modo, despejando en la fórmula del Z crítico, pero yo soy partidaria de que no trabajen con esta fórmula para no trabajar con Z. O sea, directamente trabajar con el X media crítico calculado en la distribución de la media muestral. La distribución de la media muestral va a tener media de 135 y varianza de 100. ¿Por qué? Porque si hacemos 60 al cuadrado nos da 3.600, dividido 36, esa varianza de la media muestral es 100. En consecuencia, entonces, vamos a tener una probabilidad hacia la izquierda de 0,05, porque es el área de la región de rechazo. Dijimos que alfa era 0,05, la prueba es unilateral izquierda. Marcamos la probabilidad a la izquierda, calculamos, y el valor del punto crítico para esta distribución es 118,55. Ese punto crítico, 118,55, que estaría ubicado acá, delimita la región de rechazo a su izquierda, o sea, marca una región de rechazo a su izquierda, porque la prueba es lateral izquierda, y una región de no rechazo hacia la derecha. Entonces acá tenemos alfa, acá tenemos 1 menos alfa, acá tenemos el punto crítico que asume el valor 118,55. Si ese valor se mantiene y pensamos que el valor del parámetro en lugar de ser 135 fuera 115, ¿qué pasaría manteniendo la varianza de 100? Entonces, si el valor del parámetro ahora es 115 en lugar de 135 y seguimos manteniendo el área de rechazo y no rechazo en torno al punto crítico de 118,55, acá está el punto crítico de 118,55, seguimos manteniendo el área de rechazo y el área de no rechazo en torno a ese punto, entonces la probabilidad 1 menos beta sería la probabilidad que corresponde al área de rechazo.
esto que está marcado acá es el área de rechazo con el nuevo valor del parámetro 115, y esa área de rechazo mide 0,6388 y es la probabilidad 1 menos beta o potencia de prueba. ¿Cuál era la consigna? En el punto C, determine la probabilidad de que la prueba sea eficiente para captar una caída en las ventas de 20 pesos e interprete el significado del valor calculado. La caída en las ventas de 20 pesos sería de 135 menos 20, 115. Por eso hemos marcado como valor alternativo del parámetro 115. Y calcular la capacidad que tiene la prueba de captar esa diferencia o la probabilidad de que la prueba sea eficiente para captar una caída en las ventas de 20 pesos es lo que se llama 1 menos beta potencia de la prueba. La probabilidad del área de rechazo, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que sea falsa, o sea, tomar una decisión correcta. Y esa probabilidad es la que indica la capacidad que tiene la prueba de captar esa diferencia o de rechazar la hipótesis nula cuando sea falsa, cuando el verdadero valor del parámetro sea 20 pesos menos, o sea, 135 menos 20, 115. Esa probabilidad es 1 menos beta, es el área de la región de rechazo con ese nuevo valor del parámetro, y se calcula con el valor 0,6388, o sea, 0,64. El punto crítico entonces sigue siendo 118,55. La probabilidad beta, que sería su complemento, la probabilidad de cometer el error tipo 2, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando sea falsa, esa probabilidad es 0,3612, complemento de la anterior. Si nosotros vamos a la distribución de la media muestral, con 115 valor para la media y varianza de 100, si mantenemos el punto de corte o punto crítico de 118,55 y calculamos la probabilidad hacia la izquierda y hacia la derecha de ese punto en esta distribución nueva, vamos a tener que la probabilidad 1 menos beta es 0,6387 y la probabilidad beta 0,3612. En consecuencia, entonces, ¿qué es lo que hemos calculado? La pregunta del punto E es, si el verdadero valor del parámetro es para la hipótesis alternativa 100, el parámetro vale 100 ahora, o sea, bajó 35 pesos el monto de ventas promedio, entonces las probabilidades beta y 1 menos beta, ¿cuáles serán? Si nosotros marcamos una media de 100 para una varianza de 100, y marcamos el punto de corte, el punto de crítico en 118,55, que es el que venimos manteniendo desde el comienzo, calculamos esas probabilidades y vamos a tener la probabilidad del área de la región de rechazo, la probabilidad a la izquierda del valor 118,55 es 0,9682. Mientras que la probabilidad del área de la región de no rechazo, que es beta, es 0,0318. Entonces, esto es 1 menos beta y esto es beta. ¿Qué quiere decir eso? Que si el verdadero valor del parámetro fuere 100, la probabilidad beta sería 0,0318 y la potencia de prueba 0,96. Entonces, si razonamos un poquito, pensamos, si el valor del parámetro es 135, el punto que delimita la región de rechazo y no rechazo es el punto crítico 118,55. Si ese punto lo mantenemos como delimitando áreas y cambiamos el valor del parámetro, cuando el parámetro asume valor 115, la potencia de prueba es 0,64. Cuando el valor del parámetro es 100, la potencia de prueba es 0,9682. Entonces, si nosotros graficamos estos tres puntos, el punto que corresponde a alfa de 0,05 y seguimos marcando el área de rechazo cuando tenemos el nuevo valor del parámetro en 115 y tenemos la probabilidad 0,64 y cuando el valor del parámetro es 100, la probabilidad es 0,9682, vemos que la curva de potencia es creciente, como en todos los casos, pero la idea es establecer cuán alta es esa curva ante esta muestra y en esta situación planteada, en esta prueba planteada. Entonces, a una curva de potencia más alta, mejor es la prueba, mejor calidad tiene la prueba. ¿Por qué?
porque asegura un riesgo beta bajo. A mayor potencia de prueba, menor probabilidad beta, menor riesgo de cometer el error tipo 2. Entonces, el error tipo 1 lo manejamos nosotros, fijamos el alfa, pero por detrás del error tipo 1 está el error tipo 2. Entonces, es conveniente evaluar qué pasa con el error tipo 2, qué pasa con la potencia de prueba cuando, si el valor del parámetro no fuera el especificado en la nula, sino que asume valores alternativos. Esta actividad se las voy a subir en el aula virtual, y bueno, y esta sería la forma en que vamos a trabajar con el cálculo de 1 menos beta y beta. Si ustedes lo razonan, se trata simplemente de calcular probabilidades en una distribución normal en torno al punto crítico cuando el valor del parámetro cambia. El significado de esto es poder medir probabilísticamente esa decisión de rechazar una hipótesis nula falsa, que es una decisión correcta, y la decisión de no rechazar la hipótesis nula falsa, que es un error tipo 2, una decisión incorrecta. Entonces, en la medida que tengamos más probabilidad con esta prueba de rechazar una hipótesis nula falsa, quiere decir que tenemos una prueba más potente, porque tenemos más probabilidad de no equivocarnos. En la otra situación, en la situación en la que el parámetro no fuere efectivamente el valor especificado en la nula, sino que asume otro valor alternativo. Bueno, esto es el tema de potencia de prueba. Vamos a ver si puede... a ver, veamos un poquito los chats. Profe, para sacar el punto crítico, entonces, ¿usted prefiere que no se estandarice con Z? Sí, me parece más práctico trabajar directamente con la distribución de la media muestral. Hay que saberlo de desestandarizar, del Z y todo eso, porque tiene sentido, pero es más práctico trabajarlo directamente con la distribución de la media muestral. La fecha exacta del parcial y la hora del parcial todavía no la tenemos porque necesitamos que desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de la Secretaría Académica nos aseguren la fecha y hora, porque están controlando que no haya tantos alumnos en videoconferencia simultáneamente por los métodos nuevos de evaluación, que son con con el CEP y con el navegador remoto y todas esas cosas, entonces requieren que haya un control de ese aspecto. Por lo tanto, todavía no tenemos autorización definitiva de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Académicos, por eso no les puedo confirmar ni fecha ni hora de parcial. En cuanto tengamos esa información, se la vamos a dar. Y lo que concierne a los temas, sí, los temas son unidad 2 y unidad 4, básicamente, y la unidad 1. Y, bueno, ya en esta semana nos vamos a estar comunicando. Les voy a habilitar de nuevo la autoevaluación para que la hagan en el tiempo que ustedes quieran. Y estos temas están grabados, ahora va a quedar grabada esta clase, está grabado el mismo tema en la parte teórica. Y bueno, vayan resolviendo y vayan viendo, así nos ponemos en comunicación para aclarar las dudas que tengan. Vamos a aprovechar el jueves y vamos a aclarar la mayor cantidad de dudas que tengan. Otro aspecto a tener en consideración es que hace falta una autoevaluación de la unidad 4 también, antes del parcial. De modo que vamos a ir viendo esa posibilidad. No entra en el primer parcial la unidad 3. La fecha tentativa del parcial está puesto para el 3 o el 5 de octubre. Yo me jugaría más por el 5 de octubre. Esa es la fecha tentativa del parcial. Si no nos autorizan esa fecha, bueno, veremos. O lo corremos hacia adelante, o lo tomamos en medio de la semana. Vamos a ver qué día se puede llegar a tomar. Pero la fecha tentativa del parcial es esa. El sábado 3 o el lunes 5. Yo prefiero el lunes 5 para que tengan más días.
porque me parece que de una u otra forma se nos ha venido encima la fecha del parcial y tienen bastante que revisar. Bueno, si no hay más dudas, nos mantenemos en comunicación. Yo ahora ya voy a... ¿puede extender el rango de horario de la autoevaluación? Sí, la autoevaluación se las voy a dejar abierta para que la hagan de la forma que sea. Es para que ustedes practiquen esa ejercitación, nada más. O sea, no interesa la nota que saquen, no interesa si la hacen 2, 3, 4 veces, o sea, esa autoevaluación se la dejo abierta para que ustedes puedan trabajar esos ejercicios y ver los errores que han tenido, cómo se resuelven esos casos. Pero váyanse a la idea de que en el parcial los horarios son muy limitados, porque tiene que ser así. O sea, no le podemos dar mucho tiempo para la resolución de cada actividad, ni tampoco volver a revisar la actividad que ya resolvieron, por una cuestión de seguridad en cuanto a que se copian y demás cuestiones. En consecuencia, entonces, no se puede establecer un tiempo amplio para cada actividad. Por lo tanto, en el parcial van a tener poco tiempo para desarrollar cada actividad y no pueden volver sobre la misma actividad para volver a ver. Bueno, Profe, sí. en algunas actividades prácticas, cuando saque el punto crítico, vio que para sacar el punto crítico es la probabilidad, por ejemplo, si usamos z, probabilidad de que z sea menor a un punto crítico es igual a 1 menos alfa. Hay veces que hace 1 menos alfa y otras veces que hace 1 menos alfa dividido 2. ¿Eso es un criterio o hay alguna regla que no entiendo, no No, estoy bien? eso depende del sentido que tiene la prueba. Si la prueba es bilateral, te van a poner 1 menos alfa sobre 2. Y si la prueba es unilateral, 1 menos alfa. Ah, claro, puede ser que sí. O sea, puede decir, claro, no me di cuenta. Debe ser así. Gracias. ¿Saben qué? Yo les aconsejo que no se aten a esas expresiones, z de 1 menos alfa, z de alfa, porque si la prueba es lateral izquierda es z de alfa, si la prueba es lateral derecha es z de 1 menos alfa, si la prueba es bilateral es z de 1 menos alfa sobre 2, pero todo porque está haciendo un cálculo sobre la distribución normal. Entonces, yo les aconsejo que observen las hipótesis nula y alternativa, fíjense el sentido de la prueba y grafiquen en cada situación. En un papelito al costado de ustedes, sobre papel, grafiquen la normal o la distribución y marquen el área donde está ubicada el área de rechazo y el área de no rechazo. Entonces ahí se van a dar cuenta con qué están trabajando, si lo acumulado hasta el Z positivo, lo acumulado hasta el Z negativo, lo acumulado hasta el Z negativo o positivo con el alfa sobre 2 cuando es bilateral. Entonces, porque es 1 menos el alfa sobre 2 del extremo derecho, entonces acumulan el complemento. Eso hay que verlo gráficamente y razonarlo para que ustedes lo entiendan bien, porque si no están estudiando expresiones de memoria que no son necesarias estudiarlas de memoria, porque es toda una probabilidad que se razona sobre la distribución. Y yo he notado que tienen mucha dificultad con eso. Ya a lo mejor lo arrastran de estadística 1, no sé, pero tienen mucha dificultad. Entonces trabajen sobre la distribución, grafiquen la distribución, marquen las áreas con las que están trabajando y determinen las probabilidades. Porque a lo mejor están entendiendo estimación por intervalo, pero fallan en el tema de las áreas de probabilidad. El nivel de confianza estamos trabajando con intervalos biláteros, la marcamos siempre en el centro de la distribución. Bueno, veo que les cuesta establecer qué valor sacan a la izquierda, qué valor sacan a la derecha del cuantil, o sea, el valor del cuantil que sacan cuando marcan la probabilidad del área central. ¿Cómo distribuyen la probabilidad? Recuerden, el área total mide 1, las probabilidades se distribuyen de manera equitativa para ambos costados.
Entonces, si tengo 0,90 me queda 0,05 a la derecha y 0,05 a la izquierda, de modo tal de que la suma del área me da 1. Esos detalles es lo que tienen que trabajar un poco más, porque yo les noto que tienen bastante dificultad en eso. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Chao chicos, hasta el jueves.